a Belén con los pastores a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Como los pastores, vayamos con presteza a encontrar a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Dice el Evangelio que los pastores, viéndolo, contaron lo que les había dicho acerca del niño los ángeles, y cuantos le oían se maravillaban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les habían dicho. Tengamos la actitud de la Virgen y guardemos y meditemos todo en nuestro corazón. Belén se llamaba antes, nos lo recordaba la primera lectura del domingo pasado, Efratá, que quiere decir fértil. Y después pasó a llamarse Belén, casa del pan, porque tenía muchos cereales. La pequeña ciudad era un oasis en aquella región desértica. Había allí unos pastores acampados que guardaban sus ganados de ladrones y animales de rapiña. El texto dice que estaban velando las vigilias de la noche sobre sus rebaños, al modo militar, porque los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Estos pastores no eran de Belén, sino transhumantes, ya que los ganados de las gentes de los pueblos los volvían a la noche a sus establos, mientras que los de los transhumantes se quedaban afuera, a la intemperie, hasta las primeras lluvias, que pueden ocurrir a mediados de noviembre, a mediados de enero. La temperatura puede ser suave. En un libro de homilías se recoge la temperatura del 26 de diciembre de 1912. Dice que al momento de nacer Cristo hacía 26 grados. Los pastores no gozaban de buena fama, pues se los tenía por ladrones. Un fariseo temería comprarles lana o leche por temor a que proviniesen del robo. Pero si este era el concepto real o ficticio, debía de haber también entre ellos almas sencillas, como la de estos pastores que reciben el anuncio de los ángeles. Inesperadamente se les aparece el ángel del Señor. En la postal que le hemos entregado de este año, de Broncino, vemos en el medio, hay un angelito solo suspendido en el aire que está haciendo este anuncio. La frase griega usada indicaría que el ángel quedó cercano a ellos, pero suspendido en el aire. Al mismo tiempo, el evangelista dice que la gloria del Señor los rodeó iluminándolos. Fíjense, eso es lo que quiere representar el artista en los ángeles de arriba de todo, los ángeles que están iluminados. Es una teofanía, alude a la presencia de Dios en el tabernáculo, sensibilizada en forma de una nube o de fuego. Por eso aparece aquí en la noche luminosa. Al rodearnos de su luz es por lo que temieron grandemente. Era el temor ante la presencia de Dios, que así acreditaba al ángel y su anuncio, el hallarse Jesús encarnado en Belén. El anuncio del ángel es el Evangelio, la buena nueva. Es la palabra que se usa en la versión griega de los 70 del Antiguo Testamento para comunicar dichas, prodigios y sobre todo la buena nueva mesiánica. Les anuncia a ellos esta nueva, pero es para todo el pueblo. El pueblo que aquí se considera es directamente Israel. Es el vocabulario del Antiguo Testamento y el pueblo a quien se había prometido que en él nacería el Mesías. En la imagen principal vemos al lado del recién nacido ángeles y gente vestida con distintas ropas, porque Cristo, si bien se manifiesta por primera vez a los pobres, porque Él elige nacer en la pobreza, está invitando a todos a que vengan a Él. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, Belén, donde según Miqueas había de nacer el Mesías, les ha nacido un niño que lo va a describir con los siguientes rasgos: es Salvador.
Aunque va sin artículo, esta expresión Salvador está referida a Cristo. Es el Salvador por antonomasia. Es la traducción conceptual griega de Jesús. Yahvé salva, Dios salva. Este título solo es usado por San Lucas para aplicarlo a Cristo. Es el Cristo, es el ungido, el Mesías. San Pablo usa frecuentemente la expresión de Señor para indicar la divinidad de Cristo. Era la palabra con que en el Antiguo Testamento se traducía el nombre de Yahvé. Su aplicación ahora a Cristo por el procedimiento de la traslación hace ver su divinidad. Es la expresión con la que la primitiva comunidad cristiana profesaba la divinidad de Cristo. San Pedro, después de decir de él que está sentado en los cielos a la derecha de Dios, dice que Dios lo hizo Señor y Cristo. Los pastores comprendieron que el Mesías había llegado. Los pobres son evangelizados. ¿Se acuerdan cuando San Juan Bautista le manda a preguntar a Jesús si era él? Jesús le dice esta primera cita del Antiguo Testamento: los pobres son evangelizados, los ciegos ven, los paralíticos caminan. Miren el pastor que está al frente del niño en la parte delantera de la postal, prácticamente desnudo, signo precisamente de esa pobreza en la cual se manifiesta la encarnación de Dios. Era necesidad, pero era garantía. Es la descripción que antes hizo: un niño fajado y reclinado en el pesebre. El signo es frecuentemente usado en la Biblia. El signo no es para que encuentren al niño, sino como garantía de la comunicación sobrenatural. Posiblemente hubo otras indicaciones para señalarles el lugar donde se encontraba Jesús, pero ya esto era suficiente. El Mesías no había nacido en un palacio, ni con el esplendor humano y pompa esperados, y el hecho de estar reclinado en un pesebre les indicaba que no había que buscarlo entre gentes de Belén, ya que allí habría nacido en una casa. Terminando el anuncio del ángel, se juntó con él, allí en el campo de los pastores, una multitud del ejército celestial, de ángeles. Ya en el libro de Daniel se habla de una multitud casi infinita de ellos, lo mismo que aparecen en la Escritura alabando a Dios. Todo este coro entona allí un himno de alabanza que lo han cantado como gozosamente hoy nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. En el sentido del cántico es la glorificación que tiene Dios, que se lo supone viviendo en el cielo al comenzar la obra redentora con el Mesías en la tierra, y por lo cual se sigue la paz, que para el judío es la suma de todos los bienes, y aquí es la suma de todos los bienes mesiánicos que se van a dispensar a los hombres de buena voluntad, para aquellos que van a tomar partido por Cristo cuando aparezca en su vida pública como señal de contradicción. Los pastores fueron con presteza. A media hora de camino estaba Belén. El signo se cumple al encontrar lo que los ángeles les anunciaron. Los pastores, aquellos días fuertemente impresionados, lo divulgaron y la gente sencilla se maravilló. Queridos hermanos, este relato de San Lucas nos muestra cómo en la postal la realidad de la encarnación, la adoración de los pastores. Jesús nació en la más absoluta realidad, en el espacio y tiempo, en un pueblo concreto y con la fragilidad total de la vida humana, pero en los ángeles y en este Dios que baja hasta el fondo de la pobreza humana se vislumbra la luz de Dios. Cristo bajó a lo más profundo de la realidad humana para que nosotros podamos hacer el camino inverso, para que nosotros lleguemos en medio de nuestra fragilidad a la verdad y a la luz. En el reverso de la postal que tienen tenemos las palabras de Benedicto XVI en 2013. Dios es glorioso, Dios es luz. Dios es luz pura, esplendor de la verdad y del amor. Él es bueno. Es el verdadero bien, el bien por excelencia.
Los ángeles que lo rodean transmiten en primer lugar simplemente la alegría de percibir la gloria de Dios. Su canto es una irradiación de la alegría que nos inunda. En sus palabras oímos, por decirlo así, algo de los sonidos melodiosos del cielo. En ellas no se supone ninguna pregunta sobre el porqué. Aparece simplemente el hecho de estar llenos de la felicidad que proviene de advertir el puro esplendor de la verdad y del amor de Dios. Queremos dejarnos embargar de esta alegría. Existe la verdad, existe la pura bondad, existe la luz pura. Dios es bueno y Él es el poder supremo por encima de todos los poderes. En esta noche deberíamos simplemente alegrarnos de este hecho, junto con los ángeles y los pastores. Que María nos haga sentir esta alegría. Jesús, el Salvador, está en medio nuestro. Que así sea.